nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a Sentido Democrático, el programa del IEPC donde abrimos nuestras puertas a la ciudadanía para hablar de la cultura de la democracia y las instituciones que la defienden. Hoy en La Voz Pública hablaremos acerca de la participación desde el extranjero. Para comenzar, vamos a ver qué nos contestó la gente cuando le preguntamos sobre el tema. Claro que sí, pues son de alguna manera mexicanos, ¿no? Y yo creo que es uno de sus derechos participar en. Tienen derecho, así como nosotros tenemos derecho a emitir nuestro voto, también ellos. Y en mi opinión sí, porque tienen derechos constitucionales que no se les quitan por el simple hecho de viajar a otro país o radicar en otro país. Claro que sí. Tienen que ser parte de la democracia. No dejan de ser mexicanos, ¿verdad? Sí, no dejan de ser mexicanos aunque estén en otro país. Yo creo que sí, porque el hecho que estén en el extranjero no les hace perder sus derechos constitucionales, ¿no? Exactamente. Los mexicanos y las mexicanas que viven fuera de México pueden participar activamente en la democracia de nuestro país. Aunque un mexicano o una mexicana viva en el extranjero, puede formar parte de la democracia de México. Por ejemplo, votar es una obligación y un derecho de los mexicanos y las mexicanas, independientemente de dónde vivan. Por eso, las autoridades electorales han establecido mecanismos para garantizar ese derecho. Nuestros paisanos y nuestras paisanas pudieron votar en las pasadas elecciones mediante alguna de tres modalidades: voto electrónico por internet, voto postal o voto presencial. Además, actualmente 22 estados de la República han incorporado el derecho a votar por gubernatura desde el extranjero, y en 9 de ellos también por diputaciones locales. Pero, como ya lo habíamos dicho en un programa anterior, además del voto hay otras formas de participar que no se limitan a quienes viven en México. Vamos a ver qué sabe la gente al respecto. Yo creo que ahí sí habría que checar bien ese punto porque, pues en principio, si está en el extranjero, pues tendría que radicar, ¿no? en el país. Claro que sí, ¿por qué no? O sea, todo depende de los principios con los que se rija. Para mí no. Para mí es una persona que esté bien enrolada en los problemas de aquí de México. No, una persona que vive en el extranjero creo que no puede ser elegida, pero sí puede votar. No, creo que tiene que estar dentro del país para que haya buenos resultados, porque sabe el movimiento de la ciudad, de nuestro país. Está más empapado que una persona que está en el extranjero. Según yo tengo entendido que no, que tiene, o sea, y de hecho me parecería raro que no tengan conocimiento del país y que puedan tomar decisión para cambiarlo. No se me hace lógico. No puede ser votada porque sí no sabe lo que está pasando dentro de su país. Sí necesitan estar involucrados, pero sí pueden votar. No, claro que una persona mexicana que vive en el extranjero también puede ser votada. Ahora te lo explico. En la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, no solo se ha garantizado el derecho de votar a las personas que viven en el extranjero, sino también su derecho a ser candidatos o candidatas, lo que les permite aspirar a un cargo de representación política mediante la figura conocida como Diputación Migrante. Cada uno de estos estados cuenta con reglas y procedimientos específicos. En el caso de Jalisco, se han establecido 2 vías para que los partidos políticos incluyan a jaliscienses que viven fuera del país en las elecciones locales y les permitan participar activamente en la política del estado. La primera es proponiendo a un candidato o candidata que vive en el extranjero para diputación local por mayoría relativa. La segunda es que los partidos incluyan a candidatos o candidatas jaliscienses residentes en el extranjero en los primeros 10 lugares de su lista de candidaturas para diputaciones locales por representación proporcional. Como ves, se puede hacer más que votar. ¿Recuerdas que en un programa pasado hablamos de otras formas de participación ciudadana como el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa ciudadana y la consulta popular? ¿Piensas que los mexicanos y las mexicanas que viven en el extranjero también pueden tener acceso a ellas?
Ahí te lo dejo mientras escuchamos a los entrevistados y las entrevistadas. De alguna manera sí, porque no dejan ser parte de la sociedad, aunque no están a lo mejor activamente aquí en el país, tienen familia y de alguna manera me imagino siguen teniendo ese nexo a acercarse pues al país. Creo que sí tienen derecho a opinar, pero sí necesitan estar muy involucrados y saber bien qué es lo que está pasando por acá. Creo que sí, tienen todo el derecho, así como nosotros también. Son parte de nuestro país, aunque no vivan dentro de él mismo. Yo creo que sí, obviamente, porque sí, inclusive ellos forman parte de un sector económico muy importante del país. Entonces, si ellos aportan económicamente al país, pues deben también participar en este tipo de actividades, ¿no? Sí, yo creo que sí, y creo que estaría también muy bueno que empezáramos, incluso la gente de aquí mismo, ¿no? A participar más. Muchas personas respondieron de forma correcta. Aunque estén fuera de México, los mexicanos y las mexicanas pueden acceder a esos mecanismos de participación. Hablando específicamente de Jalisco, el IEPC estableció 3 formas para que los y las jaliscienses en el extranjero tengan la posibilidad de participar en estos mecanismos. La primera es que puedan expresar su opinión en jornadas consultivas. La segunda, que puedan desempeñarse como representantes de solicitudes de mecanismos de participación ciudadana. Y la tercera, que firmen y apoyen alguna solicitud de mecanismo de participación ciudadana. Como ves, el hecho de vivir fuera del país no es un impedimento para que un mexicano o una mexicana ejerzan sus derechos político-electorales. Si tú vives en el extranjero, puedes participar en la construcción de la democracia. Si tienes familiares que vivan fuera de México, compárteles esta información. Acompáñame ahora a Verdad Cívica, la sección donde aprendemos a identificar noticias falsas y conocemos más sobre el tema del día. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí otra vez. En esta ocasión, la noticia que analizaremos la protagoniza nuevamente la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. En julio de 2024, después de que el presidente Joe Biden renunció a la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata, circuló un video donde se aseguraba que Kamala Harris no era elegible para ser presidenta de Estados Unidos debido a que sus padres eran inmigrantes. Incluso en el video aparece el acta de nacimiento de Kamala Harris. Analicemos la situación. En efecto, los padres de Kamala Harris no habían adquirido la nacionalidad estadounidense cuando nació su hija. Sin embargo, Kamala Harris nació en Oakland, California, lo cual la hace ciudadana estadounidense, como lo dicta la 14ª enmienda de la Constitución de ese país. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Esto le concede el derecho de competir por la presidencia de nuestro vecino del norte, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos en su artículo 2, sección 1, cláusula 5, que dice: ninguna persona, excepto un ciudadano por nacimiento o un ciudadano de los Estados Unidos en el momento de la adopción de esta Constitución, será elegible para el cargo de presidente. Podemos observar que la información fue manipulada, puesto que se tomó como único argumento que los padres de Kamala Harris eran inmigrantes y se dejó a un lado un hecho fundamental, que ella nació en Estados Unidos. Como ya lo hemos mencionado, es muy fácil crear noticias falsas a partir de información manipulada. Por eso, te recomiendo que, si recibes alguna noticia que parezca alarmista o controversial, investigues antes de compartirla en tus redes. Recuerda que a todas y todos nos corresponde crear una cultura de información. Fue mentira que Kamala Harris no pudiera aspirar a la presidencia de Estados Unidos, pero es un hecho que hay mucha confusión sobre los derechos de las personas migrantes. Esto también le afecta a los y las jaliscienses que viven fuera de México. Para aclarar dudas sobre este tema, hoy nos acompaña la consejera Suad García, presidenta de la Comisión de Jaliscienses en el Extranjero del IEPC. Bienvenida, consejera.
Hola, Manuel, qué gusto estar aquí contigo. Un placer, como siempre. Consejera, para empezar, ¿qué son los derechos político-electorales de los jaliscienses en el extranjero? Bien, en primer término hay que decir que los derechos político-electorales son derechos humanos y como tal no se pierden aun cuando vivas fuera de tu país. Estos derechos son el derecho a votar, que desde 2006 las y los mexicanos que residen fuera del país han podido ejercer este derecho, y el derecho a ser votados, es decir, a postularse como candidatas a algún cargo de elección popular. Esto en Jalisco es una novedad a partir de una reforma en 2023 que se estrenó en este proceso electoral en el que las personas residentes fuera del país pudieron participar como candidatas para un cargo de elección popular, y también el derecho a la afiliación política, y es decir, este se ejerce cuando cualquier persona, aun cuando viva en cualquier parte del mundo fuera de México, puede afiliarse a alguna agrupación política o algún partido político. Justo con estos derechos político-electorales tan imprescindibles para los jaliscienses que radican en el extranjero, los y las jaliscienses en el extranjero, ¿cuáles fueron los mecanismos de socialización, de impulso para que nuestros compatriotas ejercieran estos derechos en donde sea que estuvieran en ese momento radicando? Qué bien que tocas esa parte, Emanuel. El Instituto Electoral en este proceso hizo un esfuerzo muy grande para tratar de alcanzar una mayor cantidad de personas y difundirles que pueden votar desde el extranjero, que pueden ser votadas, y para ello implementamos una estrategia que fue aprobada en 2023 que acogió, a 12 líneas de acción. Entre ellas, la edición de material. Tenemos un material, icónico, que es el pasaporte democrático, que es un símil de un pasaporte mexicano y que llama la atención. Un micrositio en nuestra página web exclusivo, una página de Facebook también exclusiva. Sin embargo, se hizo un esfuerzo también muy grande en hacer publicidad en aeropuertos, en las ciudades principales de Estados Unidos, donde conocemos que hay una gran cantidad de personas jaliscienses que residen fuera del país, con colaboraciones con influencers como el conocido Don Silverio. Se hizo también entrevistas, tanto aquí en territorio nacional como extranjero, entre muchas otras actividades. Y que son un gran esfuerzo por parte del Instituto para animar a que se ejerzan estos derechos político-electorales, y me imagino que tuvieron resultados que son de presumirse. ¿Cuáles serían estos resultados más relevantes? Sí, tenemos que presumir, porque si bien no alcanzamos las expectativas, porque hay muchas personas que residen fuera, pero podemos observar que todavía hay desconocimiento de que pueden ejercer estos derechos. Sin embargo, en comparación con otros procesos electorales, sí alcanzamos una mayor cantidad de votación, superamos con mucho los votos recibidos en 2018, que fueron de 8,500 y algo, y ahora alcanzamos el doble, que son 16,700, más o menos 70, 60, dependiendo de la elección varía. Con esto además superamos la cantidad de personas que se habían inscrito o que habían manifestado su interés en otros procesos, y llegó a un listado nominal de 20,000, poco más de 500 personas, y de estas votaron un 81%. Y un dato importante es que a nivel nacional votaron más de 180,000 personas, y de esas 16,760 fueron jaliscienses y alcanzan el 9% de la votación nacional. Pues es un resultado definitivamente histórico, aunque supongo que todavía hay muchísimas cosas
perfectibles o por mejorar o que se aprendieron en este proceso, ¿cuáles serían los retos, las modificaciones a la ley, las estrategias por implementar que nos ayudarían a seguir impulsando el ejercicio de los derechos político-electorales de los y las jaliscienses en el extranjero? Bien, pues como te decía hace un rato, incluso como parte de la estrategia visitamos 10 consulados durante este año en proceso electoral, y de ahí tuvimos la oportunidad de conversar con muchas personas y notamos que hay desconocimiento de que pueden ejercer su derecho a votar y cómo hacerlo, incluso sobre que pueden credencializarse allá. Entonces encontramos un reto pues socializar y sensibilizar a las personas sobre, uno, la importancia de votar, y para ello sobre la credencialización en el extranjero y cómo llegar a ella de manera más fácil. Entonces ese es, digamos, un gran reto. Y otro, particularmente con la votación presencial, hay diversas áreas de oportunidad que debemos de analizar y junto con el Instituto Nacional Electoral coadyuvar para facilitar esta modalidad de votación. Definitivamente un trabajo en proceso, pero que ha dado muy buenos resultados. Muchísimas gracias, consejera, porque esto nos acerca un poco más a que todos podamos ejercer nuestros derechos político-electorales, y ha dejado mucho más claro justo que los migrantes mexicanos tienen derecho a la participación. Quédate con nosotros porque regresando del corte iremos a la última sección del programa para continuar hablando de la participación de los y las mexicanas desde el extranjero. Es hora de pasar a la chorcha para conversar sobre inmigración y democracia con nuestro invitado de hoy. Javier Contreras Arriaga es un destacado académico y activista especializado en temas de migración y derechos humanos, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana. Ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa de los derechos de las personas migrantes, desarrollando estrategias y proyectos que promueven una migración más segura. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Javier, pues a ver, ¿te parece si comenzamos esta platiquita? Me gustaría que nos comentaras primero por qué es tu interés por la migración. Yo empecé a trabajar temas de migración de una manera muy casuística, ¿no? Había un proyecto hace algunos años, una oficina de atención a migrantes, en la que me tocó dar atención a personas que mexicanos viviendo en Estados Unidos, pero también extranjeros viviendo en México. Y me quedé fascinado de lo complicado que puede ser para una persona acceder al trámite más sencillo como puede ser su documento para poder acceder a un hospital. Y entonces me di cuenta que en los derechos humanos, ¿no?, el tema de la migración tiene como una capa muy importante para resaltar lo que significa que realmente un servicio sea de acceso universal. Y entonces empecé a trabajar sobre eso. Yo no soy migrante, tengo que decirlo, pero me empecé a dar cuenta que, muchísimas gracias, que la verdad, si nosotros logramos que se rompan esas barreras xenofóbicas, esas barreras nacionalistas en la garantía de los servicios, eso nos permite tener un sistema como mucho más congruente con lo que dice nuestra Constitución, ¿no?, de que los derechos deben ser para todas y para todos, ¿no? Eso es lo que a mí me ha fascinado, lo que a mí me ha encantado. No soy un migrantólogo, soy un abogado, pero soy un abogado que le interesa ver que ese derecho realmente sirve sin importar tu nacionalidad o tu condición migratoria. ¿Y por qué crees tú que debamos hablar de migración y democracia? Porque realmente este concepto que tenemos del Estado viene muy decimonónico, ¿no? Es esta idea, no sabemos qué es el Estado, pero sabemos que es un grupo de personas, o sea, es como que ingredientes, ¿no?, viviendo en un territorio, que tienen un gobierno, y así es como hemos organizado nuestro sistema mundo.
Pero la migración le da en la torre a ese concepto. O sea, personas, ¿cuáles personas? Si tenemos la segunda ciudad de México con más mexicanos en el mundo fuera del territorio nacional, ¿no? Que están en el territorio. Wow. ¿Quiénes están en nuestro territorio? ¿Quiénes están en Jalisco? Tenemos poblaciones totales, o sea, como con un gran porcentaje de personas extranjeras viviendo, por ejemplo, en Ajijic, viviendo en Puerto Vallarta. Entonces, creo que tenemos que repensar qué significa involucrarse, qué significa ser comunidad, quiénes somos los que debemos de involucrarnos en la vida pública para reconstruir nuestros conceptos de ciudadanía. Porque aquí en México, para ser ciudadano, primero tienes que ser mexicano. Y asumimos que ser mexicano es ser residente. Entonces eso ya no corresponde a una realidad, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los mayores retos que tenemos en materia de migración en el estado, en Jalisco, por supuesto, y en el país? A nivel nacional hay una situación muy compleja, porque México no ha podido tener nunca una política migratoria propia. Nosotros siempre respondemos a la política migratoria de los Estados Unidos. Somos ejecutores de su política migratoria en los términos de controles migratorios, internaciones, ayuda humanitaria. Luego tenemos otra dimensión, que es la política de nuestros inmigrantes hacia otros países, especialmente Estados Unidos, y ahí creo que tenemos un mayor margen de maniobra. Y creo que lo que no nos hemos dado cuenta es que somos una nación transnacional, o sea, somos un país que tiene que responder a ciudadanos en diferentes naciones, pero todos le aportan, nos enriquecemos culturalmente de sus experiencias dentro y fuera del territorio nacional y deberíamos de asumir ese México extraterritorial. Ese yo creo que es uno de los más grandes retos que tenemos ahorita. ¿Y avances? ¿Crees que ha habido avances en este tema? Creo que cuando hablamos de política migratoria y seguridad, sí estamos en una situación caótica. Las violaciones a derechos humanos que viven nuestros hermanos migrantes que pasan por México o que intentan hacer vida en México, sí enfrentan un escenario muy oscuro, ¿no? No es por nada que, no es ya gratis que la institución que está peleándose allá en la cima de las que reciben más quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea el Instituto Nacional de Migración. Pero por otro lado, desde otros esquemas, creo que nunca habíamos hablado tan abiertamente de que la migración no solamente es la condición migratoria, sino que también es la experiencia de acceder a la vida, de integrarse. Y hoy en día vemos instituciones públicas como la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, vemos como el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, abordando temas de migración, ¿no? Lo que hay, además del tema del documento, lo que tiene que ver con el acceso a esos derechos. Eso sí es prometedor, ¿no? El punto es cómo construimos un sistema de protección de derechos humanos de personas migrantes que aborde la parte más urgente, que es el trato directo, ¿no? El dejar estas detenciones arbitrarias y podamos sumar esas otras conversaciones que también son muy importantes. Excelente. Bien, pues yo creo que hasta aquí dejamos la entrevista. Yo te agradezco por ilustrarnos sobre este tema y pues muchas gracias por acompañarme en esta mañana. Mucho gusto. Gracias por haberme invitado. Gracias. Y gracias a ti, amigo, amiga, por tu atención. Si quieres saber más acerca de los y las jaliscienses que viven en el extranjero y conocer el pasaporte democrático, visita la página del IEPC Jalisco. También te invitamos a ver nuestro documental 1000 rostros, una elección,